Esa cultura de querer las cosas inmediatamente no funcionan adentro de las cosas de Dios. Y ahora, la Biblia tiene varios ejemplos de personajes que recibieron su llamado, pero no se realizó ese llamado hasta años después. Una de las figuras de la Biblia que nos muestra este principio es el rey David. Otro episodio de Safe Haven Podcast. Estoy muy contento de poder grabar otro episodio, pero antes de entrar al episodio, hazme un favor, dale un like, deja un comentario, suscríbete y así puedes recibir avisos cuando sacamos los siguientes episodios y aún nuestras siguientes entrevistas. Cualquier like, cualquier comentario nos ayuda para que este canal pueda crecer. Compártelo a una persona, a un familiar, a un vecino y así podemos nosotros llevar la palabra de Dios a todos lugares y a todos hogares. Ahora, entrando al episodio de Safe Haven Podcast. Tengo un tema interesante y quiero yo más que nada, antes de entrar directamente al tema, el poder darles un resumen de lo que ha sucedido recientemente en mi vida. Yo sé que el último episodio que yo saqué fue una entrevista con mi amigo Mike desde Monterrey, México. Les animo a que ustedes vayan a ver el episodio, pero eso fue hace alrededor de como 7 semanas. Entonces ya son 7 semanas que los he dejado sin un episodio, pero lo que ha sucedido en mi vida, lo que usted mira aquí a su alrededor, he podido yo remodelar mi estudio, poder yo hacer algunos cambios y poder yo ajustar mi estudio y así yo puedo sacar más contenido para ustedes. También estoy en la escuela, sigo estudiando, sigo en la Biblia leyendo teología y eso me ha mantenido ocupado. También he estado trabajando ciertos videos y ciertos cortos en mis redes sociales. Aquí voy a poner mis redes sociales, mi Instagram, mi TikTok, mi Facebook y así usted puede ir a cualquier de mis redes sociales y podemos interactuar uno al otro. Me puede dar un like, me puede mandar un mensaje y así si tiene preguntas, dudas o si nada más quiere interactuar, me puede contactar a través de mis redes sociales. Ahora, vamos a entrar al episodio de Safe Haven Podcast. He notado algo en esta generación y en el día de hoy. Una de las cosas que yo he notado son primeramente cómo todo ha avanzado. Nosotros tenemos acceso a todo inmediatamente. He visto yo durante los años, y yo creo que cada uno de nosotros también lo hemos visto a través de los años, cómo ciertas cosas han avanzado, cómo los teléfonos, las tabletas y las computadoras han avanzado. Y más que nada, nosotros podemos tener acceso inmediatamente a ciertas cosas. Si yo estoy buscando información, quizás sobre un equipo de deporte, quizás sobre un cierto tema, sobre un libro, puedo yo meterme en línea, puedo yo buscar en Google y puedo buscar información sobre ese tema, sobre ese equipo. Y yo puedo tener acceso inmediatamente dentro de minutos sobre ese tema o sobre ese equipo. Inmediatamente Google me da la información y a través de mi teléfono y mi tableta puedo utilizarlo para tener acceso hacia esa información. Igualmente miramos que la inteligencia artificial sigue siendo una herramienta que se está aplicando a diferentes medios. Yo he visto cómo la inteligencia artificial no solamente se utiliza en los teléfonos y en las tabletas, pero también en ciertas compañías aún se están utilizando la inteligencia artificial para cumplir ciertos trabajos. Y la inteligencia artificial aún hace las cosas más avanzadas porque simplemente le puedo hablar a la inteligencia artificial y dentro de segundos la inteligencia artificial me da toda mi información.
Ahora en segundos, ya no minutos, en segundos puedo yo tener acceso a toda la información que yo necesite. Aún puedo yo interactuar con la inteligencia artificial como si fuera una persona. Además, eso sería una buena idea, tener una entrevista con la inteligencia artificial y a ver cómo responde a ciertas preguntas sobre Dios. Pero como les explico, hay ciertas cosas que inmediatamente podemos tener acceso. Aún servicios como si yo necesito un viaje hacia el aeropuerto o hacia un destino, puedo yo pedir que alguien venga y me levante en mi teléfono. Igual puedo yo pedir comida y la comida me llega a mi puerta. También cuando ordeno cosas en líneas, al siguiente día ya llegan las cosas a mi puerta. Llegan directamente aquí a la puerta y puedo yo recibir las cosas directamente a mi casa. Ni tengo que salir de mi casa. Pero lo que yo he notado que todos estos servicios, aunque son buenos y son avances, hemos formado una cultura donde nosotros ya queremos las cosas inmediatamente. Ya nos acostumbramos a tener acceso a todo inmediatamente, que cuando algo toma tiempo, nosotros podemos llegar a perder la paciencia. Cuando nosotros a lo mejor le pedimos un favor a otra persona, podemos nosotros, quizás en medio de la espera, perder la paciencia y perder la esperanza y la fe en esa persona. Simplemente porque ellos tomaron más tiempo de lo esperado. O sea, imagínense que nada más porque tardaron ciertos minutos o quizás un día más de lo esperado, puedes llegar a decepcionarte con esa persona y totalmente abandonarlo. O a lo mejor ya puedes formar un cierto pensamiento de esta persona que no es confiable, cuando en realidad eso no es el caso. Y yo he visto que estas cosas están sucediendo en las cosas de Dios. He visto adentro de las iglesias que esta cultura de querer las cosas inmediatamente está afectando a la cultura adentro de la iglesia. Las cosas de Dios no son inmediatamente. Las cosas de Dios toman tiempo. Y además, uno de los frutos del Espíritu Santo es paciencia. Hay varios frutos como amor, benignidad, dominio propio, pero la paciencia es una de las cosas que es parte del fruto del Espíritu Santo. Además, hay que ser honestos. Cuando nosotros llegamos a encontrarnos con Dios, ¿a poco nuestra vida cambió de un día al otro? Cuando nosotros llegamos a encontrarnos con Dios, nos tomó tiempo para nuestra transformación. Tomó tiempo para que podamos ser restaurados. Si tú viniste quizás de una familia que fue quebrantada, para restaurar esa familia, toma tiempo. Y las cosas de Dios son de paciencia. Y esta cultura de querer las cosas inmediatamente no funcionan adentro de las cosas de Dios. Y ahora, la Biblia tiene varios ejemplos de personajes que recibieron su llamado, pero no se realizó ese llamado hasta años después. Una de las figuras de la Biblia que nos muestra este principio es el rey David. Nosotros conocemos al rey David. David que mató a Goliat. Sabemos que hay canciones escritas sobre el rey David. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Y así como David danzaba, así como David cantaba. Y hay muchas canciones que han sido referidas al rey David. Además, una de las cosas que es dicho sobre el rey David es que él tenía un corazón conforme a Dios. Imagínese que Dios pueda decir eso de usted o de mí. Este hombre o esta mujer tiene un corazón conforme al mío. Esas son palabras muy agradables. Y sería un honor que Dios pudiera decir eso de mí.
Y eso fue escrito sobre el rey David. Y nosotros miramos al rey David y todo su éxito. Pero no sucedió el llamado del rey David inmediatamente. Alrededor de los 15 años fue cuando el rey David fue ungido. Y él simplemente cuidaba las ovejas de su papá. Durante ese tiempo, desde que él fue ungido y el tiempo que él tomó el reinado, fueron alrededor de 15 años. Después de 15 años, él fue el rey de Judá. Y luego 7 años después de ser el rey de Judá, el rey David llegó a tomar el reinado sobre todo Israel. 22 años después de ser ungido. Desde que llegó el profeta Samuel a ungir al rey David, el rey David tuvo que pasar por ciertos procesos. En su tiempo como pastor de ovejas, él se enfrentó con el oso y con el león. Y luego llegó a enfrentarse con el gigante Goliat, que es la historia que todos conocemos. Aún durante ese tiempo, él estaba sirviendo bajo el reinado del rey Saúl. Y el rey Saúl aún incluso hizo varios intentos de poder matar a David. Imagínese todo lo que él sufrió por 22 años para que se pueda realizar el llamado de Dios sobre su vida. Y aún llegando al reinado, el rey David pasó aún más proceso, pero lo que yo quiero que captemos de todo esto es que cuando viene el llamado de Dios sobre nuestras vidas, el llamado de Dios es un llamado que toma tiempo en realizarse. Primero va a venir el momento de ser restaurado. Nosotros vamos a pasar por ciertas cosas y Dios va a restaurar nuestro carácter, va a renovar nuestra actitud, nuestro corazón y nosotros pasamos un proceso de restauración. Luego después viene el momento de la preparación. El rey David fue preparado para él poder tomar el reino después de Saúl. Después de ser restaurado, transformado, él tuvo que pasar por un proceso de preparación. Y luego después se pudo cumplir el llamado de Dios sobre su vida. Entonces, esa cultura de poder pensar que Dios me llamó, Dios me ha dado un llamado y al siguiente día o al siguiente mes, aún quizás al siguiente año, piensas que van a suceder las cosas, entonces nosotros estamos equivocados a cómo es el carácter de Dios. Sí, Dios nos da el llamado inmediatamente, pero Dios se encarga de prepararnos porque cuando Dios pone un llamado sobre nuestras vidas, Él se encarga de que nosotros podamos cumplir ese llamado. Y Dios no nos prepara para fallar, sino Dios nos prepara para gloriarle y para que podamos tener éxito en su nombre, con su fuerza, representándolo a Él, representando el poder misericordioso que tiene Dios. Ahora, otro personaje que nos modela este ejemplo es el personaje de Jesús. Cristo Jesús vino a la tierra, pero cuando Él comenzó su ministerio, Él ya tenía alrededor de 30 años. Durante este tiempo, Cristo Jesús vivió como un ser humano, creció en sabiduría. Él estuvo con María y con José, que fueron sus padres que lo crearon aquí en la tierra. Y él trabajó como carpintero. Y la Biblia aún nos dice que Cristo Jesús enfrentó todo tipo de tentación que enfrentamos nosotros como seres humanos. Cristo Jesús, como dice la Biblia en el Evangelio de Juan, que Cristo, la palabra, estaba junto con Dios desde el principio. Aún antes de nacer físicamente en la tierra, Cristo Jesús ya estaba con Dios. Y Él tuvo que dejar su puesto en el cielo para venir y humillarse a las condiciones humanas. Imagínese eso. Jesucristo,
como espíritu, como la palabra de Dios, como hijo de Dios, dejó su puesto en el cielo para venir y humillarse a las condiciones de la humanidad. Entonces miramos que Cristo Jesús también tuvo una preparación como ser humano. Cristo Jesús, Él todavía tenía su divinidad. Él es perfecto y Él estaba ahí desde el principio con Dios. Pero en su naturaleza humana, en su humanidad aquí en la tierra, Cristo Jesús se humilló a las circunstancias y las condiciones que nosotros pasamos como seres humanos. Después, a los 30 años, fue cuando Cristo Jesús fue bautizado y luego después fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. O sea, imagínense, después de vivir bajo las condiciones humanas, ahora Cristo Jesús tiene que ir al desierto y va a ayunar por 40 días y 40 noches y después va a ser tentado por Satanás. ¿Qué preparación tuvo que pasar Cristo Jesús en su humanidad para poder últimamente llegar a la cruz? Ya después, Cristo Jesús fue crucificado a los 33 años. 3 años de ministerio, 3 años caminando por las ciudades, enseñándole a sus discípulos, enseñando en las sinagogas, haciendo milagros, sanando a los enfermos. Cristo Jesús trabajó 3 años en su ministerio, pero a los 33 años fue cuando llegó el momento donde Cristo viene a cumplir la misión por la cual Él fue enviado. Y eso fue el morir y resucitar. Miramos aquí en estos dos personajes que los llamados y los propósitos de Dios no son inmediatos. Esta cultura que se ha formado de tener acceso a todo inmediatamente no nos ayuda en los caminos de Dios. Y además, muchas cosas tecnológicas sí facilitan el trabajo ministerial que nosotros hacemos como iglesia y como creyentes en Dios. La tecnología nos ayuda a llevar el evangelio a ciertas partes del mundo, nos ayuda a compartir en nuestras redes sociales y sí hay mucho bueno que uno puede beneficiar de todos los avances que hemos visto en el mundo en el día de hoy. Pero esta cultura que se ha formado tristemente puede llegar a afectarnos porque cuando nosotros llegamos a los caminos de Dios, queremos que todo se cumpla inmediatamente y cuando pasa 1 año, 2 años, 3 años, podemos nosotros llegar a perder nuestra esperanza y a perder nuestra fe, esperando que se cumpla el propósito de Dios. Y además uno puede llegar a decepcionarse con Dios. Porque uno piensa que Dios a lo mejor no escucha tu oración. O uno piensa que a lo mejor Dios nos está castigando. Y podemos nosotros llegar a formar una idea de Dios que a lo mejor no es una reflexión de en realidad quién es Dios. Qué triste que simplemente por nuestra falta de paciencia podamos nosotros llegar a perder la confianza en Dios y todo lo que Él ha hecho. Y les animo a cada uno de ustedes que mire este video, que si Dios te ha dado un llamado y si Dios ha puesto una misión sobre tu vida, entonces ten paciencia de que Cristo Jesús al fin del día te va a preparar para cumplir ese llamado y ese llamado se llegará a cumplir. Y aún después de que nosotros podamos llegar a la misión o podamos llegar hacia ese llamado que está sobre nuestras vidas, todavía sigue el proceso, porque los propósitos de Dios no se terminan hasta que un día estemos reunidos con Él. La Biblia dice, el que ha comenzado una buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Nosotros estamos en el proceso, en los propósitos y en el llamado de Dios hasta el día que regrese Jesucristo. Así que nosotros hay que tener en mente que esto va a tomar tiempo. Esto va a ser un proceso largo. Y nosotros, día tras día, año tras año, tenemos que confiar que Dios va delante de nosotros. Dios fue el que puso este llamado sobre nuestras vidas. Y que si Cristo Jesús comenzó esta obra, Él la perfeccionará. So, ten ánimo. Ten ánimo de lo que Dios ha dicho sobre tu vida se va a cumplir. Y no permitas que esta cultura te robe y venga a engañarte en pensar que Dios no está cumpliendo lo que Él dijo que iba a cumplir. Además, quiero nada más dejarles con esto. Uno de los artistas famosos, un rapero que todos conocemos como Kanye West, él dijo en una entrevista que había momentos donde él buscó a Dios y Dios no le respondió. Y en esos momentos fue donde él comenzó a perder la esperanza en Dios. Y qué triste sería que cuando nosotros le clamamos a Dios y Dios sabe lo que hace y Dios está obrando en nuestras vidas, por la falta de paciencia, por ser engañados por esta cultura, podamos nosotros a llegar a pensar mal de Dios. Dios siempre es fiel y siempre cumple su palabra. Así que ten fe, ten ánimo, que Dios es un Dios de paciencia, pero sí se va a llevar a cabo los propósitos y el llamado que Él ha puesto sobre tu vida. Ahora ese es el fin del episodio Safe Haven Podcast. Si te ha gustado este episodio, dale un like, deja un comentario, suscríbete, compártelo con una persona que a lo mejor necesita escuchar esta palabra. Nos vemos en el próximo episodio. Dios le bendiga.